últimos meses, retomando pero también reforzando varios temas que resultan de alta importancia para la gestión de la compañía en materia de debida diligencia de derechos humanos, y pues que también los invito a ustedes a considerar y a tener en cuenta pues la responsabilidad de todo el equipo en este proceso. Entonces vamos a dar inicio. Hoy vamos a hablar específicamente del tema de evaluación de riesgos e impactos en derechos humanos, y nos vamos a centrar, retomo. Entonces les estaba contando que vamos a revisar hoy en nuestro módulo 4 el tema de evaluación de riesgos e impactos en derechos humanos en las operaciones de seguridad privada. Estamos acá dando un avance concreto en conectar todo lo que tiene que ver con el tema de riesgos, específicamente para el sector de seguridad privada en relación con sus operaciones, y hacer un análisis muy concreto en materia de derechos humanos. Hoy tenemos dos preguntas orientadoras para que ustedes puedan seguir avanzando en conectar estos temas. Estas preguntas, pues ustedes las van a encontrar en la plataforma, hay un foro abierto. Y una de ellas es cuáles son los derechos humanos que podrían ser afectados en caso de que se materialicen los riesgos analizados durante el desarrollo del taller, y quiénes serían esas personas o grupos que podrían verse afectados. Entonces, básicamente hoy, además de hacer un pequeño repaso sobre estos estándares internacionales que hemos venido desarrollando durante los anteriores talleres, pues vamos a revisar lo que serían unos riesgos concretos y la manera en que podrían verse impactados algunos derechos humanos derivados de la operación, y además de eso, establecer cuáles podrían ser los sujetos, grupos, stakeholders, actores de interés, incluso las mismas personas del equipo de seguridad que en su momento pudieran verse afectadas o impactadas de manera negativa por la materialización de algunos de estos riesgos. Y en segundo lugar, una pregunta clave que nos vuelve a llevar a la reflexión sobre nuestra responsabilidad en el desarrollo de nuestras actividades, de las distintas operaciones que acompañamos para nuestros distintos clientes, y que nos plantea el interrogante sobre qué puede hacer cada uno de nosotros para actuar de manera preventiva y asimismo contribuir a la debida diligencia de Omnitempus y actuar en el marco de esa conducta empresarial responsable en relación con nuestros clientes. Entonces, como les estoy comentando, seguimos avanzando en una dinámica de integración de todos estos conceptos que sí es el caso que para algunos de ustedes sean nuevos, pues no hay ningún inconveniente. Como Jessica lo estaba mencionando, el material está disponible, pero pues también está abierta la posibilidad de que ustedes formulen preguntas, y pues como organización seguiremos siendo sumamente insistentes en este tema de derechos humanos, dada la importancia que tiene en términos de la gestión interna de la compañía, de calidad, y pues de seguir avanzando en unos estándares que permitan como ese posicionamiento también en cuanto al servicio que se ofrece. Entonces acá estamos retomando tres aspectos fundamentales. Todo el énfasis que hemos venido haciendo en materia preventiva, nuestra responsabilidad como parte de esa cadena de suministro, de esa cadena de valor, debida diligencia, que es este concepto clave alrededor de la gestión en materia de derechos humanos, es poder actuar de manera oportuna para poder identificar ciertas circunstancias que nos ayuden a actuar de manera preventiva, y en todo lo que tiene que ver con la conducta empresarial responsable, que nos lleva a reforzar y a recordar que tenemos una responsabilidad también con nuestros clientes, en tanto estamos obligados a conocer sus políticas y a contribuir de manera efectiva con el desarrollo de una gestión que cumpla con estos estándares de manera internacional. Entonces, para empezar un poco y ubicarnos nuevamente como en qué significa esto de otra vez prevención y mitigación de riesgos en impactos de derechos humanos, vamos a ver un video que nos ayuda de manera ilustrativa a entender qué significa que una empresa tenga esta mirada y estos procesos de gestión para prevenir y mitigar estos riesgos de impactos en derechos humanos. Y acá vamos a ver un ejemplo concreto de una empresa que en algún momento bien podría ser nuestro cliente y que en todo caso desarrolla su actividad para el sector minero,
pues que es alguno de los sectores para el cual en algún momento Omnitempus ha prestado sus servicios y que también nos invita como a reconocer estos retos en esta materia. Entonces vamos a ver el caso concreto de Cerrejón, que pues es una empresa que también tiene un recorrido importante y que en muchos casos pues también es modelo en esta materia, y a partir de allí vamos a abrir un poco la pregunta para identificar estos aspectos que nos llaman la atención alrededor del video. Entonces voy a rodar el video. Si hay algún inconveniente, por favor, me lo hacen saber. Así como generan empleo, oportunidades y riqueza, las empresas del sector minero reconocen que sus operaciones pueden generar impactos que deben ser mitigados y manejados con... ¿No se ve ahí? O sea, se está escuchando, pero no se ve la Dale. proyección del video en la pantalla. Debe ser que debo cambiar de pantalla, entonces permítanme un momento y ya los llevo a la pantalla del video y me confirman. Ahí ya llegué a la pantalla del video, ¿verdad? Sí, te confirmo. Responsabilidad. Así como generan empleo, oportunidades y riqueza, las empresas del sector minero reconocen que sus operaciones pueden generar impactos que deben ser mitigados y manejados con responsabilidad. Para la gestión de impactos, se constituyeron los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresa y Derechos Humanos, aprobados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, estableciendo que los estados tienen la obligación de proteger y asegurar el disfrute de todos los derechos humanos. Las empresas tienen la responsabilidad de asegurar que sus actividades no generen daños, por lo cual deben contar con mecanismos que permitan respetar los derechos humanos. Cuando algo sale mal, tanto los estados como las empresas deben contar con mecanismos de remediación que pueden ser de tipo judicial o no judicial. Comprometidos con el respeto de los derechos humanos, hemos diseñado e implementado un proceso para prevenir, mitigar y, en su caso, remediar impactos que genere nuestra operación. Para fortalecer el entendimiento de nuestros impactos, en 2016 concluimos un segundo estudio de impactos y riesgos en derechos humanos, con participación de las comunidades, autoridades de gobierno y colaboradores de Cerrejón. Un grupo de expertos independientes nos ayudó a revisar los impactos positivos y negativos de la operación y nos recomendó cómo atenderlos de mejor manera. Ellos encontraron que Cerrejón ha servido como motor de desarrollo gracias a impactos positivos como pago de regalías y generación de recursos, contribución al fortalecimiento institucional municipal, construcción de vías al servicio de las comunidades, promoción de economías locales y emprendimientos como el turismo, aporte al mejoramiento de la educación en la región, acciones para mejorar el acceso al agua y generación de empleo. El análisis también permitió identificar que nuestra operación puede generar impactos negativos y así podremos tener un mejor entendimiento de los impactos constatados, cuyos efectos adversos a derechos humanos son verificables y su causa puede ser atribuible parcial o totalmente a alguna actividad de la empresa o su cadena de suministro. Entre ellos están cambios en el paisaje, afectación a la tranquilidad de las comunidades del área de influencia directa por el ruido y la calidad del aire, accidentes en la vía férrea e impactos culturales. Los impactos percibidos, que aunque no hay certeza científica de su existencia o causalidad con nuestras operaciones, merecen ser atendidos y estudiados continuamente. Entre ellos, la posible afectación a la salud de las comunidades, preocupación sobre restricción del recurso hídrico o la eventual afectación a viviendas cercanas a nuestra operación. Algunas de las medidas que tenemos para prevenir y mitigar son programas de recuperación y restauración de tierras, monitoreo permanente del aire y ruido, cumpliendo la normativa nacional e internacional, humectación de las vías férreas y del carbón con agua industrial, no apta para el consumo, y así evitar emisión de material particulado. Un sistema integral para prevenir accidentes en la vía férrea que incluye señalizaciones, inspecciones previas y protocolos de relacionamiento y sensibilización. Y de igual forma,
programas para proteger y gestionar el recurso hídrico de la región. Además, desde 2010, contamos con una oficina de quejas que atiende inconformidades relacionadas con posibles impactos que se puedan generar sobre empleados, contratistas y comunidades. El análisis de impactos en derechos humanos es un ejercicio crítico, honesto y objetivo que permite entender impactos y así mejorar en medidas de prevención y mitigación. Comunicamos estos impactos de manera transparente para pensar en conjunto oportunidades de mejora a nuestra operación. Es así como en Cerrejón hacemos minería responsable. Muy bien, entonces ya como con esta introducción les voy a compartir rápidamente nuevamente la presentación. Y me confirman que estamos viendo la pantalla, ¿sí? Sí, pero aún no veo la presentación. Dime. Estoy todavía en la página de YouTube, todavía no veo la presentación. Ok. Qué raro. Ahora. Ya se ve. Listo. Entonces, el video en realidad nos aporta mucho sobre, sobre los temas que pues vamos a ver hoy. Sí, voy a mencionar rápidamente algunos aspectos. Me gustaría que si alguien quiere compartir también su opinión, lo hiciera, pero por favor no perdamos de vista que pues acá ya nos plantean de cara algunas de las actividades y de las gestiones que las empresas que actúan de manera responsable en función de los derechos humanos y desde el punto de vista de la vida y diligencia deben implementar. Lo primero, identificar, hacer un estudio que le permita tener claridad sobre los posibles riesgos y ojo con esto que también nos dicen cómo eventualmente podrían generarse efectos adversos o negativos sobre los derechos humanos como producto de la operación de la empresa o en este caso de la operación de nuestra compañía. Entonces es una pregunta clave o un punto de vista importante y es reconocer que así como se pueden generar impactos positivos, pues también se pueden generar impactos negativos que pueden derivarse o ser responsabilidad de la gestión que nosotros adelantamos en el día a día. Segundo aspecto que también llama la atención y que debemos considerar es la importancia de consultar a las partes interesadas. Preguntémonos o pongámonos en la situación en la que estamos en un territorio, hay comunidades, hay otros actores, es decir, no es solamente una mirada que se pueda hacer interna de la compañía, sino realmente del entorno y eso también lo hemos venido manejando. Y adicionalmente, también reconocer que no es solamente lo que se puede generar como actividad directa de la compañía, sino dentro de esa cadena de suministros. Volvemos a insistir en que nosotros también hacemos parte de una cadena de suministros, somos proveedores de un servicio y eso también nos ubica en una posición de responsabilidad para considerar la importancia de conocer, uno, las políticas de nuestros clientes y dos, tener absolutamente claro cómo poder prevenir actuaciones adversas y cómo evitar que algunas de nuestras acciones que obedecen a lo que significa la prestación del servicio de seguridad en algún momento lleguen a traducirse o a afectar a algunas personas. Otro aspecto importante en lo que tiene que ver con las medidas de manejo. Entonces, uno, conocer esos riesgos, conocer ese entorno, tener claridad de lo que se puede generar y dos, poder tener muy claro cómo se puede prevenir, cómo se puede manejar o definir cuál puede ser la medida adecuada para este aspecto. Con esta introducción a lo que vamos a hablar hoy, que pues realmente el ejemplo de Cerrejón nos ayuda mucho a entender cómo las empresas responsables o que actúan de manera responsable o consecuentes, no solamente con estos, no, con estos compromisos voluntarios y estas buenas prácticas que consolidan o integran ese conjunto
de estándares que hemos venido desarrollando desde pues ya hace varias vigencias y que nos llevan a reconocer que pues existen estas herramientas conocidas también como estándares internacionales que son claves y necesarias para el sector de seguridad privada. Durante nuestro anterior taller vimos al menos estos tres estándares, no sin olvidar o desconocer toda la revisión detallada que hemos venido realizando sobre los principios voluntarios. Y aquí encontrábamos el documento de Montreux sobre las obligaciones jurídicas internacionales pertinentes y las buenas prácticas de los estados en lo que respecta a las operaciones militares y de seguridad privada. Hicimos una revisión y además también recordar a manera de repaso sobre el módulo anterior que hicimos una revisión detallada del Código de Conducta Internacional para Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, que también es conocido como el ICOC, y pues que allí hay una claridad sobre cómo estos otros estándares integran este código y que pues digamos que también les insistía mucho en recordar que no porque sea internacional no nos aplica, sino al contrario, pues Omnitempus está absolutamente comprometido hace muchos años con lo que establece este código y pues de aquí se deriva o se justifica como varias de las políticas que hoy están vigentes para la compañía y que pues esperamos en alguno de los próximos talleres también volver a revisar y tener como una especie de actualización sobre estas políticas que se han venido construyendo internamente precisamente para contribuir a esta gestión efectiva en materia de derechos humanos. Y por supuesto, pues los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que nos plantean estos tres pilares fundamentales de proteger, respetar y remediar, y que como nos decía el video de Cerrejón, o nos mostraba el ejemplo claro, todo este ejercicio también de poder conocer e identificar estos riesgos, pues debe llevar a tener claridad sobre la responsabilidad de las compañías de respetar y establecer unos mecanismos que precisamente garanticen este ejercicio. Muy bien, entonces, un repaso rápido sobre algunos de estos estándares. El documento de Montreux sobre estas obligaciones jurídicas internacionales que nos plantea estas buenas prácticas de los estados en lo que respecta a estas operaciones de las empresas militares y de seguridad privada durante conflictos armados. Si bien también veíamos ejemplos de por qué es importante tenerlos en cuenta, recordemos que nos plantea cómo se reconoce que las normas bien establecidas de ese derecho internacional son de aplicación a los estados en sus relaciones con los proveedores de seguridad privada y pues que establece como ese ABC de esas buenas prácticas. Con respecto al ICOC, importante recordar que como se los mencionaba hace un momento, pues recoge en buena medida los principios establecidos en Montreux y además ese marco de protección y remedio y respeto que pues les estaba recordando en este momento que también está establecido en los principios rectores. Ahora, importante un recorrido rápido, insisto, a manera de repaso, y es que las empresas comprometidas con el cumplimiento de estos estándares, pues lo hacen con el fin de respetar los derechos humanos de todas las personas y proteger los intereses de sus clientes. Entonces, pues no estamos lejos de esta discusión que seguimos enfatizando. Y también puedes reconocer que las empresas firmantes reconocen que tienen y además validan que tienen esa responsabilidad de respetar los derechos humanos y cumplir con las responsabilidades respecto a todos los afectados. Ojo con esto, incluyendo el personal, es decir, todo el equipo de la compañía, en este caso de Omnitempus, los clientes, los proveedores, los accionistas y la población de la zona en la que se prestan los servicios. También es importante recordar, y por eso también nosotros hemos venido haciendo todo este recorrido, sobre la importancia de respetar estos contextos culturales pues con los que nos encontramos
en el marco de hacer presencia en un territorio, al igual que todas las personas y comunidades que entran en contacto en el marco de la prestación del servicio de seguridad. Ahora, mucho énfasis también en la importancia de estar generando todos estos instrumentos que permitan validar o que permitan establecer como un proceso de protocolos internos para asegurar ese respeto de los derechos humanos. Por supuesto, uno de ellos, pues que obedece a todo este ejercicio de capacitación permanente que la empresa continúa desarrollando. Por otro lado, y como nos decía también, o nos ayudaba a comprender el video a manera de ejemplo de Cerrejón, el propósito fundamental de estos ejercicios y de esta gestión interna es prevenir, controlar, informar y corregir de manera eficaz esas repercusiones negativas que puedan presentarse eventualmente sobre los derechos humanos, y también a crear esos instrumentos para dar respuesta a las denuncias contra posibles actividades y pues a los procesos de reparación o de atención a estas denuncias. Esto hace referencia pues a todos los canales de comunicación, por ejemplo, los sistemas de peticiones, quejas y reclamos, y todos los otros que sean necesarios, no solamente diseñar, sino también comunicar, comunicar pues a todas las personas que están en el territorio y que tienen que ver con nuestra operación. Mientras esta pantalla está acá proyectada, les voy a pedir que mientras yo leo la pregunta, ustedes por favor vayan al código QR y ahí les va a salir una pantallita amarilla chiquita, solamente tienen que picar allí y el teléfono los va a remitir a la aplicación. Mientras yo abro la aplicación, les va a aparecer un mensaje que dice que el quiz no está abierto, que debe activarse, para que por favor me confirmen si alguno puede ingresar. Si no pueden, no se estresen. Yo mientras tanto voy a dar respuesta, voy a dar lectura a la palabra. La afirmación dice: el compromiso de las empresas con el respeto de los derechos humanos significa que deben establecer, implementar y mantener procedimientos para tratar a todas las personas con dignidad y con respeto de sus derechos humanos y reportar toda situación que pueda afectar algún derecho humano. La pregunta es si esta afirmación, según pues todos los temas que hemos venido analizando en el desarrollo de nuestro ciclo de capacitación, es falsa o es verdadera. Entonces, si alguno ha podido ingresar, ya les vuelvo a activar la presentación, pero por ahora me confirman si pueden pararse, alguno ha podido entrar a la aplicación, por favor. Por mi lado, no. Bueno, entonces ya les voy a mostrar cómo les debe aparecer. Como les digo, no es así, está desactivada la presentación. Ya les voy a mostrar cómo les debería aparecer. Por ahora. Disculpe, ¿en el celular sale en el chat? No, solamente tenían que pararse. Ya les muestro nuevamente la presentación, porque por alguna razón no me da la opción de compartirla. Acá deben empezar a ver nuevamente la presentación. Te confirmo que ya te ve. Exacto, entonces acá hay un código QR, ustedes acercan su celular a su pantalla y la idea es que ahí pues los pueda remitir el código QR a la pregunta, donde ustedes van a poder participar y seleccionar si es falso o verdadero. Como les digo, si no les da la opción, no pasa nada. Es simplemente que estamos probando una manera de que ustedes puedan interactuar más, pero si no, pues simplemente vamos a contestar acá entre todos si consideramos que esta afirmación es falsa o verdadera, porque ustedes acá sí están viendo mi pantalla según me confirma Jessica. Entonces les vuelvo a leer la afirmación.
el compromiso de las empresas con el respeto de los derechos humanos significa que deben establecer, implementar y mantener procedimientos para tratar a todas las personas con dignidad y con respeto de sus derechos humanos y reportar toda situación que pudiera afectar algún derecho humano, falso o verdadero. Alguien que pueda activar su... Falso. Sí. Perdón, verdadero. Falso o Verdadero. Verdadero, profe. bueno, Verdadero. ustedes acá están viendo mi pantalla que dice pregunta Verdadero. cada uno. Verdadero. Les muestro acá mi pantalla, me confirman si alguno la está viendo. Sí, Entonces, estamos viendo todavía la presentación de PowerPoint. ok, es que no es tan sencillo compartir varias, pero les voy a mostrar cómo debería aparecerles la opción del juego, aunque acá no me está dejando. Bueno, en fin, total que es, pues ya dimos respuesta a todos y la respuesta es verdadero. Entonces, vamos acá a seguir ya como con esta claridad. Acá creo que ya encontré la pantalla que les quiero mostrar. Entonces, cuando ustedes logran entrar, bien sea al link o a el código QR, les va a aparecer esta pantalla. Y ahí les va a dar la opción de que ustedes puedan contestar la pregunta. Y al final, pues vamos a ver los resultados que todos debieron, pues que todos pueden compartir. Entonces, en este caso, debe aparecer la pregunta así. Y acá, en este caso, yo estoy haciendo la prueba, si yo le doy verdadero, les debe aparecer el resultado acá. ¿Listo? Entonces, acá vemos que 4 personas contestaron verdadero, eso quiere decir que sí logramos que varios entraran. Entonces, es precisamente en lo que estamos haciendo énfasis es que cuando una empresa es responsable con la gestión de derechos humanos, significa que deben establecer, implementar y mantener esos procedimientos para tratar a todas las personas con dignidad y con respeto de sus derechos y reportar las situaciones que eventualmente puedan presentarse. Entonces, acá vemos que hay 4 personas que lograron conectarse muy bien y pues bueno, hoy estamos haciendo uso como esta nueva herramienta y vamos a continuar entonces con la pantalla de nuestra presentación. Si nos damos cuenta, pues es bastante sencillo ingresar a las otras preguntas con el código QR y creo que pues eso nos facilita más que cuando trabajamos con link. Muy bien, entonces con esa afirmación, yo asumo que están viendo mi pantalla nuevamente. Sí, te confirmo. También, Angie, quería hacer un paréntesis. Yo les acabo de copiar el enlace, de digitar el enlace en el chat de Zoom, por si de pronto no les quedó fácil ingresar digitándolo, pueden ingresar haciendo clic en el chat. Gracias, Jessica. Y para el siguiente, súper, les compartiste el código, ¿sí? Sí. O el link. Perfecto, sí, eso facilita muchísimo. Entonces vamos a tener otras 3 actividades así corticas que nos ayudan, pues como les digo, por un lado interactuar, a conectarnos un poco más con el tema y pues también como a hacernos estas preguntas para que el tema pues sea más apropiado también por ustedes desde el punto de vista práctico. Entonces, con ese compromiso de las empresas, con el respeto de los derechos humanos, que es nuestro interés, pues a lo largo de todo el proceso de capacitación, no solamente el taller de hoy, vamos a recordar que en nuestro primer taller nosotros hicimos este análisis de lo que significa la seguridad privada en relación con los derechos humanos. Y aquí encontrábamos que había al menos, o como mínimo, están absolutamente relacionados y que eventualmente pues, pueden presentar algún riesgo de verse afectados, entre el derecho a la vida y a la integridad personal. Por favor, cerremos micrófonos. El derecho a la libertad personal, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho de asociación y opinión.
Estuvimos haciendo ese análisis y revisando cuál podría ser esa relación, y el mensaje más importante es que todos tengamos claridad en que efectivamente hay riesgos de que por alguna actuación X o Y se pueda presentar alguna afectación sobre estos derechos. Acá lo importante en todo lo que significa el análisis y la gestión de riesgos es que tengamos claro que además de que se afecta un derecho, lo más importante es establecer qué actor pudiera ser el afectado. En este caso, pues también ustedes van a encontrar el término titular de derecho, sujeto de derecho, y se entiende ese sujeto o ese titular de derechos como la persona pues que en algún momento pueda verse afectada de manera directa. Entonces, con esta introducción, llegamos nuevamente a recordar estos elementos claves y fundamentales de los principios voluntarios. Recuerden que los principios voluntarios para el sector de seguridad, para nosotros son esa gran sombrilla que abraza o de la que se deriva o que cobija, pues también todos los otros principios, o más bien estos estándares que hemos venido realizando y que justifican esta acción y que nos ayudan a entender pues que esto no es repetición y que esto no es que no necesitamos seguir profundizando en el tema, sino que realmente pues debemos estar en función de entender cómo funciona y de hacer nuestro aporte con la mayor responsabilidad desde la actividad que cada uno desarrolla. Vamos a continuar con este video y enseguida les voy a compartir también la nueva pantalla con un nuevo código QR, porque cada actividad va a tener un código diferente para que ustedes puedan ingresar, así que les recomiendo tomar algunas notas de lo que nos dice el video que vamos a ver sobre la conducta empresarial responsable, sobre la debida diligencia y sobre la importancia de entender que existen varias metodologías, pero que al final lo importante es definir cómo la empresa, con la participación de sus colaboradores, va a lograr incorporar este enfoque de derechos humanos en todo el proceso de gestión de riesgos de la compañía. Entonces, voy a proyectar el video y ya les empiezo a compartir la pantalla para que todos puedan tener acceso. So we walk in and we see Ayman Anis laying down on his bed. It was really hard Denme un to minuto see. y ya les va a comenzar a aparecer. Jessica, ¿tú me estás oyendo? Sí, te estoy escuchando. Aún no, te estaba escuchando, creo que un audio del video, pero aún no se ve en la pantalla. Sí, perdóname, es que tuve que detener la cámara como para evitar que la conexión no esté totalmente óptima. Pero ya les voy a compartir entonces les voy a compartir el video. Me confirmo que ya se ve. La sistematización y análisis que ha realizado el Instituto Danés de Derechos Humanos a través de su guía de evaluación de impactos en derechos humanos y caja de herramientas, la que se puede encontrar en forma libre en su sitio web, importa decir que la debida diligencia en derechos humanos puede ser abordada de múltiples maneras en lo que respecta a la metodología. Los principios rectores no mandatan una metodología específica, sino que dan recomendaciones para abordar la debida diligencia. Las empresas pueden ejecutar la debida diligencia para prevenir la ocurrencia de impactos adversos en los derechos humanos, adoptando un enfoque exclusivo en derechos humanos, en términos metodológicos, y realizar una evaluación de impactos únicamente con este enfoque, o bien pueden efectuarla a través de un enfoque integrado, valiéndose de las estructuras y o controles preexistentes dentro de la empresa y por los cuales se ejecutan las evaluaciones de riesgo tradicionales o de temáticas ASG,
La guía OCDE para la debida diligencia señala explícitamente que las empresas pueden integrar esta temática a los sistemas de evaluación que ya se ejecutan, pero modificándolas para atender a los estándares de conducta empresarial responsable. En base a un examen de las fuentes referidas, incluyendo la guía para la interpretación de la responsabilidad de respetar los derechos humanos, como equipo de proyectos de Pacto Global Chile, queremos destacar 3 diferencias fundamentales de la debida diligencia en derechos humanos versus las metodologías de riesgos tradicionales y o de riesgos ASG. Primera diferencia. La empresa debe asumir una perspectiva externa de los riesgos de impacto. Debe adoptar la perspectiva de la afectación a las personas en su calidad de titulares de los derechos humanos que son impactados negativamente por ella como empresa. El enfoque basado en el riesgo de la empresa debe adaptarse a un enfoque basado en los riesgos de impacto adverso a las personas. Segunda diferencia. La tipología de los impactos y la respuesta esperada se encuentra en el principio rector 19, letra B, y fue aludida en la sesión anterior. Las empresas causan, contribuyen o se ven directamente vinculadas. Los impactos pueden además ser reales o potenciales. La guía del Instituto danés cita un reporte del encargado especial de la temática, el profesor John Roye, que precisa que la debida diligencia atiende a una noción de impacto negativo, real o potencial en los derechos humanos de las personas, que destaca por el dinamismo y responde a los contextos en que la empresa opera. La debida diligencia no refiere a la noción fija de esfera de influencia, control o proximidad al control que la empresa tenga sobre el impacto, sino más bien si acaso dentro de esa esfera de influencia y a través de las relaciones y o actividades de la empresa, esta puede generar impactos reales o potenciales en los derechos humanos. Tercera diferencia. El ranking y o la prioridad asignada a un impacto adverso. La guía de la OCDE señala que el levantamiento de riesgos de impacto debe atender a aquellos más probables y o más significativos. Sin embargo, el principio rector número 24 señala que, en caso de ser necesaria dicha priorización, esta debe responder al criterio de gravedad del impacto, conforme a los estándares y principios de derecho internacional de los derechos humanos. Esto último, de acuerdo con el principio rector número 12 y su comentario. Asimismo, el comentario del principio rector número 14 señala que dicha gravedad se determinará según la escala, el alcance y el carácter irremediable de las consecuencias negativas que genera o puede generar el impacto en los derechos humanos. Estos 3 elementos para determinar la gravedad son referidos en las fuentes que hemos aludido, pero queremos destacar la precisión de la guía del Instituto danés en torno a que, para calificar la gravedad, las empresas deben considerar la vulnerabilidad y a cuyo respecto son relevantes los conceptos de marginalización y de discriminación de los titulares de derechos humanos afectados por la empresa. Muy bien, entonces, como les decía, la idea es que ustedes hayan podido tomar algunas notas de los videos, del video, y ya les voy a compartir el espacio donde vamos a interactuar un poquito alrededor de el video. Mientras tanto, pues las personas que quieran ir abriendo su micrófono adelante para que podamos ir hablando de este tema sobre la debida diligencia. Los quiero escuchar porque de verdad que este tema es supremamente clave y pues el video de entrada nos lleva pues a recordar o más bien a plantear unos temas allí claves. Entonces, ¿alguien quiere participar? Los escucho. Acá les estoy proyectando el código QR para que puedan ingresar a la página y hacer comentarios, o si no,
pues como lo hemos venido haciendo, poder abrir sus micrófonos y que podamos hablar un poquito antes de seguir con el tema de realmente cómo estamos entendiendo todo lo que significa el proceso de análisis de riesgos de debida diligencia y de algunas metodologías para poder incorporar estos temas en la compañía. Voy a copiarles igual voy a ver si lo puedo copiar por acá por el chat, pero les recuerdo que está abierto el micrófono para las personas que quieran participar. Algunos de los puntos claves, a mí no me está dejando compartir el código QR, pero creo que les puedo compartir este link, que es donde les va a aparecer el tablero interactivo, para que puedan, por favor, compartir sus comentarios, pero todavía no me voy a ir al tablero para que otras personas que lo quieran hacer puedan intentar copiar el código QR o acercar su celular allí para que los mande a la página. El video nos lleva a un tema clave y quisiera volver sobre esta precisión de que pueden haber múltiples maneras de abordar la debida diligencia. Primero que todo, recordemos que es debida diligencia para ustedes y si tenemos este concepto claro. Bueno, los noto bastante callados. Sin embargo, pues yo voy a ir haciendo acá pues una especie de recorderis sobre estos temas y a ir retomando como esos aspectos claves que nos plantea el video. Uno de ellos, o más bien tres aspectos claves, yo quiero mostrarles la pantalla también de la actividad, cómo nos aparece y cómo ustedes pueden, yendo al código QR, les va a aparecer esta pantalla que les estoy mostrando en este momento, donde ustedes pueden ir compartiendo estos comentarios. Un aspecto fundamental que también nos dice el video es que al menos hay tres diferencias entre cómo se analiza la debida diligencia y metodologías tradicionales para esta identificación de riesgos. ¿Alguno de ustedes retomó estos temas? Me confirman que me están escuchando porque están tan callados que no sé si están ahí. Ok, entonces... Sí, la estamos escuchando. Perfecto. El video nos hablaba sobre tres aspectos fundamentales. Uno, que tiene que ver con retomar esa perspectiva externa. Acá ya vemos un primer comentario que nos dice que la debida diligencia es de tres diferencias para el análisis. Muy bien a la persona que lo compartió. Una de esas primeras diferencias, y esto me ayuda mucho para que ustedes vean cómo funciona, supremamente sencillo. Ya tenemos otra persona que se pudo conectar y que nos dice, voy a ver si esto se deja poner en modo presentación para que todos lo vean. Acá ya lo podemos ver mejor. Todas las compañías deben cumplir con estándares responsables sobre los derechos humanos. Totalmente de acuerdo, muy acertado el comentario. Uno de ellos, de estas tres diferencias entre hacer un ejercicio de debida diligencia y un tema aislado de identificación de riesgos, es que debemos considerar esa perspectiva externa. Esa perspectiva externa, mientras yo hablo, pues los invito a que las otras personas se vayan conectando y vayan compartiendo sus comentarios en la misma línea o de la misma manera. Entonces, una de ellas es esa perspectiva externa. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos desconocer ese contexto externo, es decir, el territorio, las condiciones de la cultura en general del territorio en el que estamos operando, y por eso vamos a ver a continuación en algunas pues, siguientes láminas un ejemplo de cómo se puede caracterizar un contexto externo. ¿Cuáles son esos aspectos de tipo social, de tipo político, de tipo cultural, que como primer paso para hacer un análisis de riesgos nosotros debemos tener en cuenta? El segundo aspecto que hace la diferencia entre cualquier
análisis de riesgos cualquiera o general y un análisis de riesgos con enfoque de derechos humanos y con perspectiva de vida y diligencia es que se considere la afectación directa a la persona. Es decir, siempre que hablemos de una posible afectación de un derecho, pues tenemos que tener en cuenta que hay una persona que eventualmente puede ser afectada y que, como les venía diciendo, puede ser el titular de derechos o el sujeto de derecho. Y tres, que pues precisamente ese impacto que se genere puede tener una afectación adversa sobre las personas. Pero también el video nos hablaba de un enfoque integrado, de cómo hay múltiples maneras de prevenir la ocurrencia de estos impactos negativos y realmente el propósito de este espacio es invitarlos a ustedes a que ustedes se hagan estas preguntas en el caso concreto de Omnitempus. ¿Cómo lo está haciendo la compañía? Y pues ustedes tienen que saber, así como pues parte importante del equipo lo sabe, que existen unos riesgos identificados para cada operación, que existen unas medidas de manejo y que la empresa tiene un sistema de gestión interno que pues día a día se está alimentando y se está actualizando para considerar esos aspectos. Pero lo más importante es que ustedes que están también pues en el día a día de la operación puedan seguir avanzando en conocerlos y pues en el caso en que haya inquietudes sobre este tema, pues también puedan hacer las preguntas del caso para que pues haya total entendimiento del tema. Acá, con este ejercicio que pues empezamos también con el video de la OCDE, nos están diciendo entonces, uno, y fíjense que acá pues lo resumimos de una manera clave y es en parte como lo han ido haciendo la compañía. Uno es poder hacer esa caracterización de ese contexto general, cómo está la región, cómo es el territorio, qué es lo que me está diciendo esa dinámica interna y a partir de ahí poder considerar al menos estas variables. ¿Cuál es la situación de conflicto en ese territorio? ¿Cómo operan los servicios de seguridad? ¿Qué servicios de seguridad están sobre el área y con cuáles en algún momento podemos tener interacción? ¿Cuál es la gobernabilidad de ese territorio? ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Hay control del territorio? ¿Hay un gobierno débil? ¿Hay antecedentes de conflicto armado? ¿Hay presencia de actores ilegales armados? Todos esos aspectos debemos conocerlos porque de esas variables es que se identifican las posibles alertas de situaciones que podrían traducirse en riesgos y eventualmente en acciones concretas que generen algún impacto. Pero también todo el tema social, esos factores económicos, sociales, ese entorno físico. Y pues a partir de allí, entonces, uno, hacer esa identificación de esos posibles riesgos. Pero nosotros, obviamente, vamos a empezar por un ejercicio de caracterización de ese contexto general del territorio en el que trabajamos. Y acá lo que le pido a cada uno es que desde su rol, pero también desde la operación que acompaña y desde el cliente que acompaña. Porque nosotros vamos a ver un ejemplo X, pero si bien hay similitudes, pues cada territorio y cada operación es diferente. Uno, caracterizar ese contexto. Después, a partir de caracterizar ese contexto, poder hacer la identificación de posibles riesgos. Luego, entender qué significa el análisis de ese riesgo. Luego, cómo o cuáles son las posibles rutas o maneras de evaluarlo. Y luego entender que todo ese proceso de gestión es integral, que abarca lo que es la identificación, lo que es el análisis, lo que es la evaluación, pero lo más importante también es cómo tratar ese riesgo, ¿sí? Y hay varias maneras de tratar ese riesgo y vamos a ver algunos ejemplos acá. Entonces, para continuar con el componente concreto de algunas de las categorías que se deben considerar en la evaluación del riesgo y ver un ejemplo de contexto, voy a recomendar que hagamos una pausa acá para que no nos quede cortado el tema y en nuestro segundo bloque pues desarrollemos todos los ejemplos y todo el proceso de identificación de algunos riesgos de seguridad y derechos humanos, porque recordemos que ese es nuestro propósito hoy, conectar, como vamos a ver en este ejemplo que les voy a mostrar acá antes de parar, lo que es el riesgo, entendido como esa potencial consecuencia
más esa causa fuente, cuál puede ser ese titular, esa persona sujeto de derecho con algún riesgo de verse afectado y cuál es ese derecho asociado a esa afectación. Tienen que ser al menos estos tres aspectos para que realmente podamos afirmar que estamos haciendo un ejercicio de análisis y gestión del riesgo con enfoque de derechos humanos. Y es que pues todos los estándares están llevando a las empresas de seguridad a este nivel, no es solamente entender o definir cuál puede ser un riesgo de seguridad, sino de seguridad y derechos humanos. Y esto nos lleva pues a otro nivel y es importante que ustedes lo tengan presente y que también lo incorporen en su lenguaje, en su pensamiento y en el desarrollo de su actividad clara. Entonces, Jessica, si te parece bien, podemos suspender para reiniciar con el tema completo en 10 minutos. Acá les vuelvo a poner rápidamente el código QR. Listo, ya sabes. Para que por favor ingresen y ya tienen activa la opción para comenzar a contestar la pregunta. Y me devuelvo a la siguiente pantalla y ustedes me van confirmando si la pueden ver. De momento, veo 2 personas conectadas, me confirman si están viendo la pantalla, les va a aparecer la opción de anotar su nombre y que se unan al quiz. Tenemos 3 personas conectadas. Por mi lado no he podido. No importa. Acá sí, buenas tardes. Estoy conectado. 5 personas conectadas. La pregunta es, la evaluación del riesgo es, aparecen 4 opciones. Ustedes, por favor, elijan la que consideran la correcta. Ok, solamente 2 personas contestaron, pero nos ayuda para entender que cuando hablamos del proceso de evaluación de riesgos, estamos hablando, por un lado, de la identificación, por otro lado, del análisis y tercero, de la evaluación, en tanto significa establecer la importancia de ese nivel y el tipo de riesgos. Entonces, la respuesta correcta es todas las anteriores. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá los resultados de los participantes. Solamente tuvimos participación de 2 personas, pero bueno, también nos ayuda para que ustedes se vayan familiarizando con estas herramientas que, como les digo, nos ayudan un poquito a interactuar de una manera diferente y a recordar los temas. Entonces, para las personas que no pudieron conectarse a través del link, acá vemos la pregunta nuevamente y nos dice, la evaluación del riesgo es el proceso global, es decir, que integra tanto la identificación como el análisis y la misma evaluación. Y abarca los siguientes pasos. 1. Identificar el riesgo. ¿Cuáles son esos posibles riesgos que estamos considerando latentes? Eso significa adelantar un proceso para identificar, clasificar, documentar los riesgos por medio del análisis de amenazas, de lo crítico que pueda ser el contexto, las posibles situaciones, la vulnerabilidad y sobre todo de esos riesgos en concreto para los derechos humanos. Algunas maneras de hacerlo y sobre todo como se ha hecho también en la compañía a través de grupos focales, es decir, de sentarse con los equipos de las distintas operaciones y los distintos procesos para identificar desde el punto de vista de cada rol y de cada realidad de cada territorio. Y cuando digo territorio no es solamente de alguna región en particular, sino también de Bogotá, y se puedan comenzar a identificar cuáles pueden ser esas situaciones. Entonces, eso significa lo que es la identificación del riesgo, no solamente por parte de las personas que están en operación, sino también de todo el equipo que hace parte pues, de la gestión administrativa y directiva de la compañía. 2, hacer el análisis implica todo lo que significa comprender ese riesgo y su nivel. Y ya vamos a ver esos ejemplos. Y la evaluación, y fíjense que acá nos afirman que el mismo proceso de evaluación
implícitamente incluye la misma evaluación. Primero lo identificamos, luego lo analizamos, después lo evaluamos. Y evaluarlo significa poder establecer esos niveles del riesgo según el contexto y también determinar la importancia del nivel y el tipo de riesgo del que estamos hablando. Entonces, en este caso, nuestra respuesta correcta es todas las anteriores. Para que lo tengan también muy presente, que seguro les va a ser útil por el tema que pues van a encontrar también ustedes en la plataforma, en algunas de las preguntas que tienen el propósito de evaluar cómo se apropian los temas. Y aquí, entonces, vamos a comenzar a ver un ejemplo de contexto externo. Como les estaba diciendo, uno de los primeros pasos o de las primeras actividades para poder hacer todo el análisis de riesgos es definir el contexto. Este contexto pues también puede ser producto del levantamiento de información en territorio, del conocimiento que todos tienen, de poder hablar con todo el equipo, con actores del territorio, de información secundaria, es decir, de documentos que existan sobre ese territorio, de la interacción con estos actores públicos también. Y acá vamos a ver una caracterización, digámoslo, resumida y concreta de lo que puede ser un contexto interno en el que se desarrolle la operación y que nos ayude a identificar algunos posibles riesgos. Uno, que estemos trabajando en zona fronteriza, que estemos ubicados, que la operación de nuestro cliente esté en zona fronteriza. Dos, que haya un accionar de grupos terroristas. Como les digo, este es un ejemplo. Puede que en alguno de los territorios donde trabajemos esta sea la realidad, puede que en otro no, puede que en otro haya que sumar aspectos o haya que quitarles, pero el propósito pedagógico de este espacio es que tengamos claridad sobre cómo debemos definir nuestro contexto para poder identificar a partir de allí algunos riesgos específicamente para la seguridad y para los derechos humanos de algunos de los sectores. Otro, corrupción del gobierno local, eso que nos indica que podemos estar en un contexto con condiciones de gobernabilidad débil, en aspectos socioeconómicos, que pues haya un incremento de la pobreza, que haya habido un incremento de la migración poblacional y que exista mucha debilidad institucional, que se esté incrementando la alteración o la situación de orden público en la zona, que se hayan presentado recientemente enfrentamientos que puedan poner en riesgo la vida de las personas, no solamente de las personas de la comunidad, de las áreas de influencia, sino también del equipo, que haya falta de oportunidades y muchas dificultades económicas en este territorio y esto incremente las posibilidades de hurto, de presión a nuestro cliente por generación de empleo, de bloqueos, que exista narcotráfico, que no haya control territorial, que hayan antecedentes o que actualmente se presente reclutamiento de menores, que hayan actividades de contrabando. Les recuerdo que este es un ejemplo de algunos de los factores que pueden determinar o caracterizar un contexto y que eventualmente pues puedan ayudarnos a entender algunos riesgos que se puedan derivar de allí. Que exista disputa por control territorial y ocupación de algunas zonas, que existan altos índices de corrupción pública y privada, que tengamos presencia de grupos étnicos en condiciones sociales de vulnerabilidad y que esto incremente la conflictividad alrededor de nuestro territorio, que exista delincuencia común, que haya un aumento de la conflictividad del sector de hidrocarburos o del sector minero energético en general, asociada a posibles bloqueos, a protesta social, a exigencia de presencia del Estado en territorio, que haya presión de grupos sociales a la compañía por temas económicos o de tierras, o que haya mecanismos de presión por parte de algunos actores en la zona. Entonces, si yo les preguntara en este momento que para el caso concreto de los territorios en los que ustedes acompañan la operación, ¿cuáles podrían ser esos aspectos que pudieran caracterizar ese contexto territorial en el que ustedes trabajan? Insisto, no necesariamente, por poner un ejemplo, Putumayo, Arauca, Valle de Magdalena Medio, también Bogotá,
o incluso ponernos en la situación de ejemplificar algún otro territorio que nos pueda indicar y nos pueda mostrar cómo podemos hacer un análisis y una gestión de riesgos. Entonces, si alguien quiere participar, por favor, adelante, Alma, el micrófono. De todas maneras, acá también les voy a dejar este tablero interactivo abierto que pueden ingresar de la misma manera, que es señalando el código QR, y en un momento pues lo voy a activar para ver si algunos de ustedes han interactuado o han participado, o simplemente haciendo clic acá en el link que también les voy a compartir en el chat para facilitar que ustedes vayan entrando, y les debe aparecer esta opción. Les debe aparecer esta opción de escribir al menos cada uno 10 palabras sobre la pregunta que estamos planteando. Entonces, ya les comparto el link, y mientras tanto, pues voy a seguir proyectando nuestra pantalla. De todas maneras, creo que ustedes están viendo mi pantalla de la presentación en este momento. Entonces, ya les voy a compartir acá el chat. En el Magdalena vemos acá un... Antonio, si quiere, por favor, abrir su micrófono. Antonio Ballesteros, en el Magdalena por la población civil, quizás ampliarnos la descripción de este aspecto del contexto. Antonio. Mi doctora, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, Antonio, muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues este problema de la población en Magdalena Medio pues es muy reuniente todos los días, ya que ellos, por todo, ellos tienen protesta contra Ecopetrol y contra las compañías mineras en ese sector. Entonces tenemos un problema bastante grave socialmente con la comunicación con la misma población, ya que ellos en ningún momento pues están felices ni contentos pues de que haya exploración en esas tierras, ya que a pesar de que es el campo más antiguo que tiene Colombia, ellos son muy renuentes para llegar a algunos acuerdos. Exactamente en este momento estamos bloqueados, no estamos trabajando en ninguna área, todo el mundo está quieto, todo el mundo está stand-by por problemas de un gas que le subieron el precio. Entonces por eso ellos bloquearon las vías, incluso las vías principales, donde ellos están vulnerando los derechos a la movilidad, vulnerando los derechos al trabajo, y en fin. Y de todas maneras, pues nosotros como empresa, como seguridad, tenemos que mantenernos al margen y mantenernos, digamos, no tener ningún contacto ni ningún problema personal con ninguna de la población por motivos de la operación. Antonio, muchas gracias por este ejemplo. Que nos Doctora, disculpe. Sí, adelante. Buenas tardes. Para complementar ahí lo de Antonio, yo estoy en Bogotá, pero analizando todo el contexto que dice Antonio, creo que una de las causas raíz de toda esa situación es también la debilidad estatal del gobierno, ¿no? Y lo que hablaban ahí entre las otras variaciones, el nivel de corrupción que hay. Sobre todo eso, yo creo que eso genera los otros malestares, ¿no? El malestar social, y eso también ayuda a que los grupos delincuenciales se fortalezcan dentro de la región y tengan más facilidad de operación, ¿no? Y también respaldo de la comunidad, porque la comunidad está respaldada también por los grupos delincuenciales que aprovechan el desorden para hacer lo que ellos quieran en el sector. Muchas gracias, Juan y Antonio. Nos ayuda muchísimo porque fíjense que aunque es una situación muy compleja,
así como ustedes la están describiendo, que nos ayuda a entender el contexto y que nos pone, o más bien los pone a ustedes en una situación difícil como parte del equipo de seguridad, es decir, también en un riesgo por estar un poco en el medio, como lo describe Antonio, de unas exigencias o digamos técnicamente de lo que debiera ser una protesta social, que en este caso ya pasa a ser un bloqueo y pierde estas características, nos pone a pensar cómo gestionar o cómo entender un posible riesgo en materia de derechos humanos allí. Cuando ustedes describen la situación de debilidad institucional, de cercanía de pronto a otros grupos, nos complejiza bastante el contexto en el sentido en que pese a esos factores adicionales que se presentan, debemos nosotros cuidarnos de no incurrir en una práctica que se materialice en un posible accionar que se traduzca en una afectación de un derecho para las personas que siendo de la comunidad pueden estar liderando en este momento, por ejemplo, lo que sería la conflictividad o esta dinámica de bloqueo a la operación y que a su vez afecta no solamente el desarrollo de la actividad, sino también alrededor el derecho al trabajo o el derecho a la libre movilidad de muchas personas que están en la zona. Entonces, es precisamente ahí a donde tenemos que llegar, ¿no? A entender cómo hay una situación que se presenta en medio de un contexto donde hay muchos otros factores que están de por medio y que obligan a entender y más bien, además de entender, definir cómo describir el riesgo y cómo gestionarlo y cómo tener una medida de manejo. Acá veo que Reinaldo está levantando la mano, creo. Reinaldo. Hola, no es Reinaldo. Buenas tardes. Hola, ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, para participar, de acuerdo a la intervención de los compañeros, efectivamente el sitio, el área de negocios para la cual nosotros estamos trabajando, estamos en medio de es un caso muy particular en el cual es admirable el manejo que le dan tanto el personal directivo como el personal de seguridad, porque escuchaba alguna vez uno de los directivos que tal vez en el sitio más complicado para hacer el área de negocios, explotar el área de negocios en el sector minero energético y petrolero, es en Colombia, porque de todas maneras tiene todos los ingredientes, solamente en el área, por ejemplo, Arauca y Barranca, Magdalena Medio, están muchos ingredientes como narcotráfico, como subversión, delincuencia común, y todos concluyen a la misma situación de que el negocio debe continuar. Entonces, es de admirar el manejo que se le da en estos temas. Muchas gracias. Gracias, Reinaldo. Y precisamente esa complejidad y ese día a día con retos tan grandes para gestionar ponen en una situación de mayor reto no solamente a las empresas que en estos momentos están liderando el proceso de exploración y producción, como lo mencionaba Reinaldo, en cuanto a nuestros clientes del sector minero energético, sino también a las empresas de seguridad como Unitempus que prestan el servicio y que entran a ser parte de la cadena de valor en un contexto muy, muy complejo. Y es ahí donde todos debemos estar preparados para entender que aunque esto no todavía, por favor, Álvaro, apaga el micrófono, aunque esto nos suscite todavía muchas preguntas, muchas inquietudes y no compartamos algunas situaciones en el sentido que pueden mostrarse de cara para algunos actores un poco injustas, es importante conocer ese contexto y entender que eso es lo que hay, ¿me explico? Es decir, que hay unas condiciones en el territorio que no podemos cambiar, unas dinámicas que es precisamente ese contexto externo que estamos viviendo entre todos. Y que como lo menciona Reinaldo también está vigente no solamente para Valle de Magdalena Medio, sino para todas las cuencas y territorios del país, todas las cuencas del territorio nacional donde se está desarrollando el sector. Por supuesto que para otros sectores también es complejo,
pero digamos que uno de los sectores que más nos llama y nos plantea un reto mayor en materia de derechos humanos es el sector minero energético. Y por las características, como lo hemos visto también en otros espacios de capacitación, las características precisamente de estos territorios. Voy a poner un ejemplo de otros territorios donde no necesariamente haya presencia de nuestros clientes, pero por ejemplo, si hoy el ente regulador, en este caso la Agencia Nacional de Hidrocarburos, está haciendo estudios para ver cómo a futuro puede haber exploración o producción en el Chocó, territorio con una alta complejidad también. Ahí vienen las preguntas, ¿cómo se ingresa a un nuevo territorio? ¿Cómo en la actual coyuntura del país? Y ese es el contexto que todos debemos entender para evitar incurrir en alguna situación que pues haga que algún riesgo potencial se materialice. Pongamos el caso de Arauca. Si alguien nos quiere hablar un poco de Arauca, pues nos ayudaría mucho para que también el resto del grupo pueda como establecer esa relación entre el ejemplo que ya Antonio nos ponía para Valle de Magdalena Medio y Arauca, pero también quizás alguien de Putumayo. Y Sí, igual que en el resto de regiones, pues Arauca tiene otro punto neurálgico, que es la frontera que se comparte con Venezuela, ¿no? Y esa frontera pues coge todo como el litoral de la operación nuestra en Caño Limón. Entonces eso sumado más los grupos guerrilleros, narcotráfico, combustible, todo esto. Entonces eso también conlleva a Te perdimos ahí un poquito, Pedro. Eso conlleva pues, a que los estándares sean más altos, ¿no? Nuestras directrices de lo que siempre he dicho, de preservadores de los derechos humanos, en conjunto con esas vulnerabilidades que tenemos tan altas nosotros allá. Y ahorita el tema social pues también se le atañe, ¿no? El tema de los reclamantes de tierra, eso le impacta más también nuestra operación allá, ¿no? Exactamente, Pedro. Muchas gracias. Si también hay alguien de Putumayo que nos pueda compartir algo, porque fíjense que casi que nos ayuda perfecto para el ejemplo, ver algunas diferencias, pero también muchas similitudes entre algunas de las regiones en las que pues estamos presentes para acompañar a nuestros clientes en esta tarea importante de garantizar pues unas condiciones mínimas de seguridad para la operación sin desconocer estos estándares internacionales a los que además nuestros clientes están obligados y comprometidos precisamente por la necesidad de tener apoyo de los equipos de seguridad privada. Doctora, de lo que han hablado, se le puede también agregar a todo el ambiente político que hay con las elecciones, ¿no? Eso potencializa aún más las diferentes fuerzas que entran dentro de las áreas de operacional de nuestra compañía. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí. Y su intervención, Juan Carlos, pues también es muy útil para mostrar cómo la identificación de los riesgos debe ser dinámica. Es decir, por ponerles otro ejemplo, hace algunos meses en algunas regiones el incremento o el desarrollo de posibles situaciones o enfrentamientos entre distintos grupos armados y el incremento de la alteración al orden público no era visible y no se consideraba como una situación que generara un riesgo potencial con una consecuencia negativa porque no estaba ocurriendo. Luego esa dinámica o esos cambios progresivos nos van mostrando que puede haber un incremento, un aumento, y eso nos obliga a poner sobre la mesa un contexto para analizarlo y definir posibles riesgos y posibles afectaciones sobre las distintas personas que pueden estar en un territorio. Otro aspecto también importante, así como estamos hablando de ejemplos concretos de regiones donde algunos de nuestros clientes están presentes, como Valle de Magdalena Medio, algunos sectores de Arauca, Bogotá, la situación, para compartirles un poco también de la realidad a nivel nacional, en el Meta, en Casanare, en Vichada, en Boyacá, toman las mismas dimensiones, ¿sí?
Entonces, es un tema que independientemente con algunas variaciones en las regiones donde en algún momento lleguemos a estar, pues nos obliga a seguir manejando como, no digo el discurso en términos de palabras, sino esta apropiación de cómo tener la lupa sobre posibles riesgos. Vamos a ver 13 posibles riesgos. Ejemplos para que ustedes desde el conocimiento que tienen de cada región pues hagan como el análisis interno y luego lo compartan en algunas de las actividades de la plataforma o abriendo el micrófono. ¿Cómo consideran ustedes, o más bien, si consideran que algunos de estos riesgos están latentes como potencial consecuencia en las operaciones en las cuales ustedes están, o si consideran que no? Y sobre todo, ¿cuáles son esos posibles derechos humanos con riesgo de afectación y esos posibles sujetos titulares de derechos con riesgos de afectación? Esto que vamos a ver acá es de alguna manera un extracto de lo que es una matriz de riesgos completa, y más adelante vamos a ir viendo como fracciones después de identificar el posible riesgo, el titular y el derecho humano con riesgo de afectación, cómo se sigue estableciendo los efectos, el nivel del riesgo, la medida de manejo, como para irla analizando por fragmentos. Entonces, vamos a ver acá dos ejemplos iniciales de posibles riesgos y pues están redactados de esta manera porque técnicamente un riesgo se entiende como una potencial consecuencia negativa más esa causa fuente, es decir, la recomendación es que lo redactemos como qué es lo que pudiera suceder y qué es lo que lo genera. Vamos a ver este primer ejemplo. Agresiones o ataques físicos o verbales entre miembros de las comunidades y el personal de Omnitempus derivados de la conflictividad social, llámese paros, protestas, bloqueos o asociados a situaciones de ocupación ilegal de predios. Fíjense que acá nos salen dos situaciones, ejemplos que tanto Antonio como Juan Carlos ya nos compartían, y es que efectivamente hay una dinámica concreta de conflictividad social que está relacionada con paros, protestas, bloqueos, y en algunas regiones, no en todas, y a veces dentro de la misma región en distintas operaciones con distintos grados de intensidad, algunas asociadas a ocupación ilegal de territorios. Entonces, si vemos que está la redacción de un riesgo potencial que puede estar causado, fíjense que acá decimos que el riesgo es las agresiones o ataques físicos entre miembros de las comunidades y el personal, y que su causa son los eventos de conflictividad social relacionados con situaciones de ocupación ilegal. Entonces, nuestro titular de derecho con riesgo de afectación, en este caso, ¿quiénes pueden ser? Por un lado, las comunidades del área de influencia. Entonces, independientemente de que en algunas de las situaciones sea la comunidad la que está liderando el paro, la protesta o el bloqueo, también es sujeto con una posible situación o riesgo de afectación. Dos, el segundo sujeto o titular de derecho que puede ser afectado es el mismo personal de seguridad Omnitempus, en este caso como lo describe nuestro riesgo, porque pueden verse afectados por ciertas agresiones o ataques físicos en medio de la situación que se presenta. Tercer titular o persona o sujeto o grupo que puede ser titular de derecho con afectación, los equipos directivos del cliente que gestionan el relacionamiento con los grupos de intereses. Cuando hacemos un análisis de cómo está redactado nuestro riesgo en este caso, vemos que el derecho asociado directamente con riesgo de afectación puede ser la integridad física. Entonces, para este primer ejemplo, ¿alguien quisiera compartir algo? ¿Considera que debiera haber otro titular de derecho? ¿Considera que sería otro el riesgo asociado o posiblemente afectado? Pensemos en cómo está redactado el riesgo. Es decir, de las posibles situaciones de conflictividad como paros, protestas y bloqueos, pueden haber otras situaciones, pero acá estamos hablando en concreto de posibles agresiones o ataques físicos o verbales. ¿Qué opinan? ¿Alguien quiere agregar algo sobre este primer ejemplo? Sí, doctora, esa posible agresión, no solamente por lo que dice de las violaciones de los derechos humanos contra personas implicadas en el área de influencia, también por el tema de la libre movilidad, ya que hay bloqueos en la vía nacional donde personas ajenas a la operación quieren transitar por ese sitio y no los dejan. Personal de la población los están
digamos, casi agrediendo para que se identifiquen. Entonces, toca como personal de seguridad, pues, evitar al máximo el contacto con estas personas. Gracias, Antonio. Es decir que, digamos, en el marco también de paros, protestas o bloqueos, Antonio nos hace un aporte importante. Vamos a ver si de golpe aparece en otro de los ejemplos, pero acá hay otro derecho concreto que podría tener algún riesgo de afectación y también sería en general para las comunidades de las áreas de influencia en lo que tiene que ver con el derecho a la libre movilización, a la libre movilidad por el bloqueo que se hace pues de las vías de principal acceso y a su vez pues volvemos al tema en que en el momento en que el equipo de seguridad haga alguna intervención mínima pues también puede ser sujeto de riesgo por algún tipo de agresión o ataque físico. Entonces fíjense que ese precisamente es el ejercicio y es analizar de las posibles situaciones que se nos presentan en el día a día cuáles pueden ser las situaciones que podrían traducirse en un riesgo, no necesariamente porque nosotros como parte del equipo de seguridad hagamos una actuación errónea o equivocada, sino por el contexto. Y es que fíjense que estamos en una interacción permanente con personas pues, representantes de las comunidades o simplemente personas habitantes de la zona, que también puede tener algún tipo de reacción que nos pueda afectar o eventualmente nosotros podemos reaccionar pues como respuesta a algún tipo pues de inconformidad presente en esta zona. Muy bien. Doctora, ahí en eso también todo el equipo de seguridad debe ser muy, muy consciente de que nosotros seríamos como el ojo de huracán para ser utilizado como catalizadores de cualquier cosa que ellos quieran de pronto potencializar, ¿no? Cualquier excusa, cualquier mirada, cualquier comentario, entonces puede ser utilizado, así sea mínimo, pero se puede utilizar como catalizador para poder potencializar algún efecto negativo en la protesta de ellos. Estaba hablando Juan Carlos, ¿verdad? ¿O Pedro Nel? Juan Carlos. Juan Carlos, gracias. Perdón, es que no me aparecía el letrero. Sí, Juan Carlos, es que precisamente, y gracias por las intervenciones, es entender que no, el tema de la gestión de riesgos en medio de la operación y además con enfoque de derechos humanos no es solamente asumir que nosotros sabemos cómo actuar, sino que precisamente, pues para utilizar un término que en otros talleres hemos adoptado, estamos en esa primera línea. ¿Sí? Y somos vulnerables también de algún tipo de reacción y a su vez de la reacción que podamos tener en medio de una situación de crisis. Entonces, ahí es absolutamente importante tenerlo en cuenta como equipo de seguridad y hacer mucho énfasis en esta situación y pues en esa dinámica diaria, permanente, cambiante de los territorios, estar considerando cómo esto se va actualizando producto de la situación. Ustedes lo mencionaban hace un rato, en estos momentos es la coyuntura electoral que agudiza pues a nivel nacional todas las situaciones de conflictividad, de presión, de incidencia de varios actores. Entonces ahí es cuando más es necesario pues tener como esta mirada muy preventiva y muy cautelosa en esas actuaciones. Miremos el segundo ejemplo. Este otro riesgo lo redactamos como violaciones de derechos humanos contra personas implicadas en conflictos de tierras, invasión ilegal de predios o de recursos vinculados con las actividades del cliente por implementación no adecuada del procedimiento de prevención de ocupación ilegal de predios o invasiones. Ejemplo, sí, aplicará en algunas regiones, en algunas operaciones, en otras no, pero fíjense que acá también, primero, en la redacción del riesgo se reconoce que puede haber una posible violación, en este caso porque no se implemente, fíjense que la causa es, en este caso, la no implementación adecuada de un procedimiento que esté vigente. Es decir, en este caso ya se parte del hecho de que existe un procedimiento y de que por algún desconocimiento pueda implementarse de manera no adecuada. En otras operaciones, en otras empresas, en otra realidad, en otro contexto, podrá suceder que no exista tal procedimiento y eso agudice el nivel pues de posible ocurrencia de ese riesgo potencial.
En este caso concreto, ¿quién sería la persona tal cual está redactada este posible riesgo o el titular de derecho que podría haberse afectado? La misma persona que realizan, de las comunidades que realicen ocupación ilegal de predios. Entonces, fíjense que también el análisis es en doble sentido. No es que se está diciendo que sea correcto que las personas hagan una ocupación ilegal de predios. Lo que se está diciendo es que hay una realidad en ese territorio que obliga e implica que en algún momento el equipo de seguridad necesita hacer una intervención en el marco de un protocolo que está establecido, de un protocolo que también está coordinado con el cliente, pero que eventualmente por alguna situación que se presente no se implemente o por desconocimiento, porque acá también es importante tener en cuenta que en algún momento puede haber una persona que esté nueva en el equipo o simplemente se actúe como pasa en muchas circunstancias por desconocimiento y sin mala voluntad, pero que producto de esto, pues esto pueda derivar en la afectación de un posible derecho o con riesgo de afectación como el derecho a la vivienda, el derecho a la integridad física o el derecho a la intimidad y a la vida privada, es decir, que se irrumpa o se ingrese a una vivienda o que se cometa una extralimitación de las actuaciones que están previstas en ese protocolo, que no se solicite a la autoridad competente una intervención adecuada, que la autoridad competente no llegue y se considere que debió intervenirse antes de tiempo. Entonces, pues ustedes que son conocedores de, en algunas regiones de este tipo de situaciones, es precisamente como considerarlas y también si tienen algún comentario que pues al resto del grupo le ayude a comprender la manera en que este tipo de situaciones pudieran presentarse y cómo se manejan, pues también es muy valioso porque también ese es el objetivo de los talleres y es que todos puedan conocer un poco también de la situación que día a día pues cada uno de ustedes lidera y gestiona en los territorios. ¿Alguien quisiera agregar algo sobre este ejemplo? Bien. Vamos a mostrar otro ejemplo. Vamos a seguir con el ejercicio de los ejemplos. Acá vemos cómo está redactado este riesgo: vulneración de los derechos humanos de miembros de las comunidades o actores del territorio por parte del equipo de Omnitempus en escenarios de protesta social o vías de hecho por extralimitación de su actuación o desconocimiento de alcances y normatividad. Es decir, uno podría decir, no, a mí no me pasa, a nosotros no nos ha pasado, pero es un riesgo. Y es un riesgo porque, como también ustedes lo describían hace un momento, es un contexto y un escenario adverso. No todos los bloqueos y no todas las protestas son iguales. Ustedes se van a encontrar en algunos casos con protestas que realmente son pacíficas y en otros casos con vías de hecho que también son violentas y que exacerban la manera en que pues se atiende la situación. Entonces, fíjense que acá se plantea como una posible vulneración de derechos humanos hacia los miembros de las comunidades o actores del territorio por parte del equipo, y la causa viene siendo la extralimitación de la actuación o el desconocimiento de alcances y normatividad. Entonces, acá tenemos que recordar qué significa el derecho a la protesta social, el tema que hemos revisado sobre el reconocimiento constitucional de esta práctica, las competencias de las autoridades competentes, saber quién es el que debe actuar en su momento, saber cómo nos coordinamos con el cliente para que ellos sean los que, como titulares del contrato que firman y suscriben con el Estado colombiano, activen las autoridades competentes, etcétera. Hay una cantidad de cosas detrás de estas situaciones de conflictividad, pues que hoy y cada vez con más intensidad, pues le plantean un reto a los equipos de seguridad. En este caso, ¿cuál puede ser o quiénes serían los titulares de derechos con posible riesgo de afectación? Las mismas comunidades o a los actores que participan o lideran eventos de protesta social. También recordemos que cuando estamos ante un evento de protesta social, vías de hecho, no todos los actores que están alrededor están vinculados con la protesta. Es decir, puede haber niños, puede haber adultos mayores, puede haber personas que simplemente, o en muchos casos por presión de otros actores de la comunidad, están haciendo presencia sin que sean ellos los que están liderando la situación. No obstante, tanto los que lideran el desarrollo de la protesta como algunas personas, simplemente actores del territorio que estén presentes, podrían verse afectados. Y fíjense que acá también hacemos la diferenciación.
entre personas que pudieran estar liderando una protesta social pacífica y personas que estén liderando unos eventos de vías de hecho. Este ejemplo también es una alerta para el equipo de seguridad en el sentido de reconocer que por compleja que sea la situación puede haber un riesgo de que se interprete o se cometa o suceda alguna situación que pueda estar asociada a una vulneración del derecho a la protesta social o del derecho a la asociación o a la reunión pacífica, a la libertad de expresión, a la huelga o a la integridad física. Entonces, sí puede ser más complejo de lo que muchas veces hemos considerado por las situaciones de los territorios en las que estamos. Recordemos también que este ejemplo de riesgo no es solamente vigente en territorios fuera de Bogotá, sino que Bogotá también se ha constituido como un epicentro de protestas, especialmente recientemente por todo el paro nacional. Vimos una dinámica pues bastante particular en Bogotá que pues también nos pone unos retos y pues también en este contexto electoral no estamos exentos de esta situación. ¿Alguien quisiera agregar algo sobre este riesgo? ¿O alguna experiencia que alguno quisiera compartir sobre alguna situación concreta que haya ocurrido en alguno de los territorios? Los seguimos invitando a que esos ejemplos se compartan en el marco de los talleres porque realmente fortalecen el aprendizaje también de todo el equipo. Otro ejemplo que vemos acá, otro ejemplo de riesgo, violaciones de los derechos humanos de grupos vulnerables por desconocimiento o falta de claridad en la normatividad vigente aplicable. Podríamos preguntarnos qué se entiende por un grupo vulnerable y pues eso también va a depender del contexto en el que estemos, pero el mensaje es que no olvidemos que estos titulares de derechos pueden ser personas de miembros de las comunidades de las áreas de influencia o con asentamiento en territorios cercanos a la operación que sean reconocidos como grupos vulnerables, dentro de los que se encuentran constitucionalmente grupos de mujeres, población LGBTI, minorías étnicas, pueblos indígenas, población migrante, entre otros. Cuando hemos hecho todo este análisis de los derechos humanos que existen diferenciados para cada grupo, volvemos a insistir en que al desconocerlos o simplemente al hacer una lectura subjetiva en la que podamos decir, pero no es vulnerable, o por qué me van a decir que un pueblo, una persona indígena es vulnerable si acabamos de ver que cometió un acto violento contra otra persona. Aquí lo que tenemos que recordar es que hay unos derechos que han sido reconocidos constitucionalmente y que si no actuamos en el marco de esta normatividad, pues podemos estar incurriendo en una afectación, por ejemplo, al derecho a la no discriminación, del derecho a la igualdad o del derecho a la dignidad humana. Entonces, acá también hay una invitación clave como a desligarnos un poco de esas lecturas que podamos hacer de si nos parece o no nos parece que en alguna situación puede haber un riesgo de afectación, sino apegarnos a realmente lo que puede constituir una lectura concreta o una situación concreta que nos pueda poner como en el ojo del huracán de haber cometido una actuación o una intervención por fuera de esta normatividad. Siguiendo con esta línea de algunos ejemplos de riesgos relacionados con grupos vulnerables, miremos específicamente este riesgo de posible violación de derechos de las mujeres y de la población LGBTI por prácticas que promueven la discriminación sobre la mujer o violencias basadas en género, por desconocimiento, estereotipos culturales vigentes o sesgos inconscientes, tanto en el ámbito comunitario como en el corporativo. Entonces, fíjense que acá estamos identificando dos posibles titulares de derechos con riesgos de afectación. Por un lado, la comunidad, personas de la comunidad, pero también el mismo equipo de seguridad de Unitempus, es decir,
vuelve la pregunta de si podemos estar incurriendo en algunas prácticas de discriminación, en algunas prácticas que conlleven a una violación de derechos, por ejemplo, por acoso, por abuso. Cuando decimos acá violencias basadas en género, ¿qué significa violencias basadas en género? Que consideremos que una mujer es menos capaz o que un hombre es menos capaz que una mujer de desarrollar alguna actividad por el hecho de ser hombre o de ser mujer, que haya alguna práctica de presión o de abuso verbal, psicológico. Un ejemplo claro, ¿cómo asumimos que presionar a una persona para que inicie una relación sentimental en el contexto laboral no es una posible violación de los derechos humanos? Es decir, cuando uno tiene pues, derechos humanos hay que hacerse todas estas preguntas y entender que hay unos límites y que efectivamente hay unos titulares de derechos. Cuando decimos acá que tanto en el ámbito comunitario como en el corporativo, es porque también en el ámbito corporativo, es decir, en el intercambio con nuestros compañeros de trabajo, en los equipos, en el ambiente laboral, bien sea en Bogotá o en territorio, pues también tenemos una responsabilidad y allí también podemos incurrir en alguna práctica que nos lleve a una afectación del derecho a la no discriminación, a la igualdad o a la dignidad humana. Y pues aquí también el llamado de atención para que pues actuemos en ese marco. Y acá encontramos otro ejemplo sobre posibles ataques o agresiones al equipo de seguridad y del cliente en situaciones de protesta social, vías de hecho en los que las comunidades y o contratistas bloquean la entrada y la salida a las facilidades o se realiza la toma o perpetración a los activos por parte de actores externos. Entonces, fíjense que si agrupamos los posibles riesgos asociados a las situaciones de conflictividad social, pues vamos encontrando también distintos niveles. Y acá pues ya se plantea uno muy concreto que también pone en riesgo al equipo de seguridad como titular de derecho también y al equipo de personal del cliente en los casos en los que no hay de una protesta social, sino una vía de hecho concreta en la que se pueda presentar la toma de alguna de las instalaciones de la compañía o en las que se limite el derecho a la libre locomoción o el derecho a la integridad física. Entonces, digamos que acá hemos visto de momento 6 ejemplos. Como les decía, tenemos 13 riesgos identificados como ejemplo que pues pueden ser aplicados o pueden tener una dinámica distinta en cada una de las operaciones. Miremos rápidamente. Posibles afectaciones del derecho a la vida o a la integridad física como consecuencia de la intervención de la fuerza pública para el restablecimiento del orden público por paros, bloqueos o protestas. Fíjense que acá, en esta estructura de la matriz, como les decía, que ya no lo vamos a alcanzar a ver hoy, pero lo vamos a ver en el siguiente taller, vamos a ver cuáles son los efectos de estos posibles riesgos cuando se materializan. Y es que en este caso, si bien no es el equipo Omnitempus el que pueda cometer alguna intervención equivocada, sino específicamente nos estamos refiriendo a la fuerza pública y el titular afectado de derechos puede ser la comunidad en el sentido de su derecho a la integridad física o el derecho a la vida, sí puede haber un efecto concreto para la empresa que está relacionado con el aspecto reputacional. Fíjense que cuando esto sucede en territorio, usualmente pues también el equipo de seguridad se ve implicado por haber estado en la zona, por lo menos desde el punto de vista de la información que sale del territorio hacia afuera. Entonces acá también es clave considerarlo como riesgo para que en las medidas de manejo pues pueda haber una coordinación con el cliente y esta situación pues se pueda manejar de tal forma que la empresa de seguridad, en este caso Omnitempus, no se vea afectada pues por una actuación que no es su responsabilidad directa. Y para cerrar esta sesión, vemos acá como el riesgo de posibles afectaciones del derecho a la vida o a la integridad física contra el personal del cliente de Omnitempus o miembros de las comunidades por enfrentamientos armados en zonas cercanas a la operación. Desde este punto de vista, pues es el derecho a la integridad física y el derecho a la vida.
pues que tienen un riesgo alto de verse afectado. En el siguiente taller, pues vamos a ver también cómo estos distintos niveles de calificación o evaluación del riesgo, y pues obviamente cuando es el derecho a la vida el que está eventualmente implicado, pues la calificación del riesgo aumenta precisamente por la posibilidad de que se vea comprometida una vida humana. Quisiera entonces con este último ejemplo cerrar nuestro taller de hoy y aprovechar los últimos 3 minutos para saber si alguien tiene alguna pregunta relacionada con el tema que pues estamos desarrollando el día de hoy. O algún comentario para cerrar. No, doctora Angie, muchísimas gracias. Fueron muy claros todos los ejemplos que se colocaron en la matriz del riesgo y realmente es lo que vivimos el día a día. Solamente agradecerle por estos espacios. Gracias, Antonio. Vamos a continuar en el siguiente taller, como completando la matriz con todos los ejemplos, como les mencionaba, para ver no solamente cómo se identifica el riesgo, sino pasar al aspecto de el análisis del riesgo, entender cuáles son esos efectos del riesgo que identificamos y la calificación del riesgo desde el punto de vista de las consecuencias, la probabilidad y la intensidad de ese riesgo. Y finalmente, y no menos importante, sino de lo más importante, ver cuál puede ser ese tratamiento del riesgo y esas actividades de control. Y que con estos ejemplos también ustedes puedan tener mayor claridad de todas las actividades que internamente, tanto desde el punto de vista administrativo, operativo, como en campo, pues deben adelantarse de manera permanente y que tienen una evaluación y pues que ustedes se van a dar cuenta que a medida que avancemos con los otros talleres, pues también se van a ir actualizando en algunas medidas que ha venido tomando la compañía para estar, digamos, a la vanguardia o a la altura de los estándares internacionales que permitan asegurar que se está haciendo pues una gestión del riesgo adecuada, preventiva y en el marco de una debida diligencia que también le dé toda la tranquilidad tanto a ustedes como a los clientes de que hay conocimiento y hay una gestión que se está adelantando para todo el tema de gestión de riesgos. Entonces, pues les agradezco mucho por su participación del día de hoy. No sé, Jessica, si quisieras agregar algo adicional para cerrar. No, muchas gracias a todos por la participación. Lo único es que al chat de este Zoom les compartí el enlace de Moodle para que puedan ingresar a la evaluación, que no se les olvide realizarla, porque ustedes ya saben que este es el soporte pues que finalmente sirve o que queda. Pueden ingresar, ustedes saben que iniciando sesión con su número de cédula, nombre de usuario y contraseña, y cualquier inquietud o requerimiento que tengan a través del Centro de Atención al Trabajador. Muchas gracias por su participación y a ti, Angie, por el acompañamiento. Gracias. ¿No mandaron para la... ¿Perdón?